Bienvenidos a esta clase de evaluación educativa en la maestría en enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar son las estrategias de evaluación en las ciencias básicas. Para partir, vamos a iniciar con la conceptualización de la evaluación para poder llegar al concepto de estrategias evaluativas. Bien, en primer lugar, tenemos que partir que la evaluación es un proceso sistemático, un proceso continuo en el contexto educativo que requiere de ciertas fases y de cierta recopilación de información que nosotros como docentes tenemos que ir trabajando cada uno de esos aspectos, cada uno de esos elementos para poder emitir un juicio evaluativo sobre ese aprendizaje que ha tenido el estudiante. En primer lugar, pues tenemos que partir o evaluar de que la evaluación inicia desde ese aprendizaje inicial del estudiante, ese primer acercamiento o relación con ese conocimiento básico. Cómo nosotros como profesores somos facilitadores de ese conocimiento y cómo iniciamos ese proceso de evaluación desde el momento en que el estudiante entra en contacto con ese nuevo conocimiento. Por lo tanto, evaluar es ver cómo los estudiantes van formando ese conocimiento desde el primer momento. Por eso le llamamos un aprendizaje inicial. La segunda parte de esta conceptualización tiene que ver con la recopilación de información. El proceso de evaluación se basa principalmente en recopilar esa información sobre el progreso del estudiante, independientemente del tipo de evaluación que estemos aplicando. Nosotros podemos eh, ir verificando a través de esa evaluación formativa cuál ha sido ese progreso del estudiante que tal vez no lo logró al inicio o a mitad de ese proceso de formación, sino lo consolidó al final. Pero es importante uno ir llevando esa secuencia o esa evaluación de ese progreso para saber cuáles son las dificultades que se están presentando en la formación del conocimiento y ayudarle a superar todos esos obstáculos. El tercer aspecto en esta conceptualización tiene que ver con el análisis de datos y muy relacionada con la anterior que estaba diciendo, el analizar los datos tiene que ver con evaluar la comprensión y aplicación del conocimiento. Es decir, en ese proceso en el que nosotros estamos evaluando a los estudiantes, vamos recopilando información sobre las dificultades que él está teniendo al momento de formar o entrar en contacto con ese nuevo conocimiento. Al analizar esos datos, ya aquí ponemos en práctica esa acción o esa actividad evaluativa para poder analizar y conocer qué tanta información o qué tanto conocimiento el estudiante se formó, cuáles fueron esas dificultades, cuáles son los errores que tiene en esa evaluación y orientarlo a que él supere esos obstáculos y consolide ese conocimiento tal y como debe ser. Y para poder orientarlo sobre esas falencias que él tenga, tenemos que darles una retroalimentación de la evaluación. Es decir, es importante que tanto para nosotros como docentes y para el estudiante haya una retroalimentación que le permita al estudiante valorar cómo fue su actuación en ese proceso de evaluación, donde él pueda reflexionar, él pueda ver dónde estuvieron sus dificultades y pueda superar cualquier obstáculo y genere un mejor aprendizaje que lo permita aplicarlo en otros contextos. Bien, dentro de esta conceptualización de la evaluación que estamos hablando, es importante hacer énfasis sobre esas características de la evaluación, ¿sí? Entendiendo que esas características de la evaluación están compuestas por ciertos aspectos eh, que conectan, eh, como lo muestra la imagen, el ADN del proceso evaluativo. Bien, entonces en primer lugar tenemos que decir que la evaluación debe tener validez y esa validez tiene que ver en que nosotros tenemos que asegurar la medición de los objetivos de aprendizaje planificados, es decir, debe ser coherente, debe ser una evaluación válida en la que la estrategia de evaluación esté ajustada
para todos los estudiantes sea igual de condiciones y pueda ser aplicada en diversas oportunidades. Pero para que esa evaluación tenga validez, la acompaña la segunda característica que tiene que ver con la confiabilidad. Y esa confiabilidad tiene que ser que si la prueba es válida para todos nuestros estudiantes, es confiable, lo que va a garantizar que los resultados que se obtengan luego de aplicar esa evaluación van a ser consistentes, van a ser precisos y van a dar una visión integral o una visión completa sobre esa evaluación que tiene el estudiante. La tercera característica tiene que ver con la objetividad. Al momento de desarrollar una estrategia de evaluación, tenemos que ser objetivos, es decir, tenemos que tener claro cuáles son los indicadores de evaluación, cuáles son nuestros criterios de evaluación. Vamos a hacer una prueba imparcial, sí, evitar sesgos en la planificación y que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad para poder desempeñarse correctamente en ese proceso de evaluación. Más que reprobar, ni tampoco que sea tan fácil de aprobar, pero esa objetividad me permite a mí ver si de verdad se está generando un aprendizaje en el estudiante y al mismo tiempo me permite a mí como docente de manera objetiva saber si tengo que seguir aplicando esas estrategias de evaluación o debo cambiarlas o modificarlas. Como cuarta característica, tenemos lo que es la relevancia. Toda evaluación debe ser relevante y eso tiene que ver en que los contenidos que nosotros aplicamos en las estrategias de enseñanza y en las estrategias de evaluación, tenemos que contextualizarlas y al momento de evaluar, tenemos de darle la utilidad y que el estudiante pueda hacer analogías, pueda reflexionar sobre ese proceso evaluativo y lleve a la práctica ese conocimiento que fue formado con anterioridad. Como quinta característica tenemos la autenticidad. La autenticidad tiene que ver o está enlazada con la relevancia, ya que se busca que la estrategia de evaluación simule escenarios reales donde haya una aplicación en la práctica, ¿sí? En las anteriores clases les decía que, por ejemplo, en el caso de ustedes que son de física y matemática, biología y química, tal vez estoy dando una clase de mezclas, más que enseñarles la fórmula de qué es una mezcla y qué voy a obtener, lo pueda usar en la cotidianidad, desde coproductos que tenga en mi hogar o en matemática, más que llegar a desarrollar un contenido, aplique la fórmula para que llegue a un resultado, tal vez en aplicarlo al mundo real, el estudiante le va a ver la utilidad y va a aplicar la fórmula no de manera mecánica, sino sabe que tienen que aplicar ciertos pasos para poder llegar a ese resultado. Dentro de la sexta característica tenemos lo que es la transparencia y aquí, muy relacionado con la primera característica de la validez, tiene que ver cómo yo proporciono los criterios claros conocidos para la evaluación. Que el estudiante sepa qué es lo que yo le estoy evaluando, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante con las estrategias de evaluación. Yo puedo aplicar un examen escrito de manera objetiva, pero el estudiante tiene que estar claro qué es lo que yo le estoy evaluando. Porque si la pregunta vale 5 puntos, sacó 3, ¿cuál es el criterio de evaluación que yo como docente estoy utilizando para que no tenga el puntaje completo en esa pregunta, por ejemplo? La séptima característica tiene que ver con que nosotros debemos utilizar diversidad de métodos para evaluar. Sí, tal vez esto tiene que ver, eh, si nos vamos, por ejemplo, a una prueba escrita, puedo desarrollar preguntas de completación, preguntas de verdadero y falso, preguntas de selección, preguntas de pareo, preguntas de desarrollo y existe una diversidad de métodos para poder yo valorar ese conocimiento que tiene el estudiante. Pero al mismo tiempo no necesariamente tiene que ser una producción escrita, sino puedo desarrollar una actividad visual donde el estudiante eh, aplique una maqueta o aplique una infografía o una presentación. Sí, es importante que esas estrategias de evaluación estén cargadas o tengan un abanico de opciones para yo poder desarrollar ese proceso evaluativo, sin no caer en esa rutina de aplicar siempre las mismas estrategias de evaluación. Bien, y la última característica, la octava, tiene que ver con la retroalimentación, muy relacionada con la lámina anterior, pues es importante que el estudiante esté claro de cuál fue su actuación
en la actividad evaluativa, si no alcanzó la máxima calificación o la máxima ponderación, pues nosotros como docentes darle la retroalimentación en donde estuvieron las fallas y que el estudiante reflexione y pueda tomar la decisión de mejorar eh, sobre esa formación de ese contenido. Bien, ahora, por ejemplo, autores como Díaz Barriga, eh, Santos Guerra nos hablan de las estrategias de evaluación. Sí, existen muchas estrategias de evaluación, aquí yo las llamo tradicionales, digamos porque son las más comunes y las que se han aplicado a lo largo de la historia en el contexto educativo, y pues estas tienen dos polos, ¿sí? Una que va hacia la pasividad del estudiante en su actuación durante el desarrollo de la evaluación y otra que tienen que ser activa. Entonces, independientemente de esas estrategias que aún siguen siendo vigentes, y aclaro, no estoy diciendo que están erradas o que están desactualizadas, sino todo va a depender del momento del contenido y lo que nosotros como docentes querramos evaluar y las características de los estudiantes. Entonces, podemos decir que si tenemos un examen tradicional, una prueba escrita, sí, se va a evaluar la comprensión de conceptos mediante una prueba escrita, pero tal vez eso no quiere decir que esté mal, tiene que ver de cómo yo estructuro la prueba, cómo yo establezco las preguntas para que el estudiante participe y pueda desenvolverse en ese examen y yo poderlo comprobar, ¿sí? No es lo mismo que yo agarre de una serie de preguntas para que las repita de manera memorística a que yo genere una pregunta donde el estudiante pueda reflexionar y dar su punto de vista y argumentar. Bien, en cuanto a aplicar estrategias de evaluación de pregunta y respuesta, pues si bien es cierto que esta me permite a mí tener una comprensión sobre la clase, como docente se utiliza más durante el desarrollo de una clase, donde yo voy preguntando y el estudiante me va respondiendo y de esa manera yo voy haciendo una evaluación formativa y puedo ir valorando si se está generando un aprendizaje o no. La siguiente estrategia tiene que ver con la observación en el aula y pues aquí yo como docente tengo que aplicar ciertas técnicas e instrumentos que me permitan registrar mediante la observación cuál es la actuación del estudiante, cómo está participando y si da resolución de problemas de acuerdo con el contenido que yo le presento. Aquí nosotros como docentes tenemos que ser muy habilidosos y poder generar situaciones o problemas donde el estudiante pueda dar una solución rápida a lo que se le está presentando. En cuanto a la siguiente actividad, tienen que ver con los portafolios, muy usados desde hace muchos años. El portafolio pues tiene que ver de cómo yo voy registrando ese progreso del estudiante desde el primer día de clase hasta el último. Sí, esto me permite tanto al profesor como al estudiante reflexionar sobre su actuación evaluativa, sobre la aprobación del conocimiento y si de verdad ha habido un avance o quedaron estancados. Estos portafolios se pueden hacer de manera física, sí, en una carpeta, ir archivando todos los trabajos que se hagan, o también puede hacerse de manera virtual, ya que ahorita existen diversidad de herramientas tecnológicas para poder desarrollar este tipo de estrategias. En cuanto a las estrategias relacionadas con la presentación oral, pues de acuerdo con el contenido, si yo quiero evaluar eh, el desenvolvimiento o la oratoria del estudiante o su dominio sobre el tema, pues realizo presentaciones orales que pueden ser exposiciones, pueden ser debates, diversidad de estrategias que le permitan ver cómo el estudiante comunica a los demás el dominio sobre el tema, cómo lo defiende y cómo lo argumenta. La siguiente estrategia tiene que ver con la resolución de problemas y esto tiene que ver más bien con la aplicación del conocimiento en problemas prácticos. Esa resolución de problemas tiene que ver en generarle al estudiante algún enunciado o una prueba que él vaya y aplique a su realidad, ¿sí? En ejercicios prácticos. Por ejemplo, yo le pudiese
es estar enseñando al estudiante la función afín y más que me resuelva cuánto vale X, cuánto vale Y, yo le ponga un valor a X, un valor a Y y le diga, tú puedes utilizar la función afín cuando vas a ir a comprar ropa o cuando vas a ir a comprar algo al supermercado donde X van a hacer el pago, la moneda que tienen que pagar y Y van a ser los productos. Entonces, si él ve esa parte práctica, esa resolución de problemas prácticos, fácilmente va a comprender lo que sería la función afín, por ejemplo, y, y le va a ver esa utilidad. Sí, eso es igual como si en química, ¿para qué necesito mezclar qué es agua y qué es sal? Entonces ahí le va a enseñar el nombre que representa la sal, que representa el agua, en los nombres propios de la disciplina y cómo lo utiliza. Entonces, le ven esa practicidad al conocimiento y habrá un mayor aprendizaje. La siguiente característica tiene que ver con los estudios de caso. Muy relacionados con la resolución de problemas, los estudios de caso me permiten a mí analizar y resolver problemas en escenarios reales. Aquí, más que yo utilizar una prueba tradicional, una prueba escrita para evaluar un contenido de trigonometría, por ejemplo, yo le doy un caso donde cada estudiante va a ir a aplicar las fórmulas trigonométricas en su casa o en la cancha de la escuela o en la Plaza Bolívar para ir a sacar medidas y aplicar esa fórmula. Entonces, generar esas cosas o esos estudios de caso permite que haya una mayor comprensión y me va a permitir a mí como docente tener otro punto de vista sobre cómo el estudiante aplica ese conocimiento y saber que de verdad hubo un aprendizaje y entonces la evaluación será distinta, completa y podrá generar un juicio valorativo completo sobre la actuación del estudiante. En cuanto a los debates, como parte de esas presentaciones orales, los debates como estrategia de evaluación tradicional se pueden desarrollar porque me permite, en primer lugar, a mí como docente, evaluar si el estudiante investigó sobre el tema. Segundo, a medida que se le va preguntando y se va defendiendo, pues vamos viendo ese proceso de argumentación, reflexión, en lo que él establece analogías sobre diferentes postulados teóricos para defender su punto de vista y puede refutar lo que está diciendo la otra persona. Bien, por ello, el debate se convierte en una de las estrategias de evaluación donde existe una participación más activa del estudiante. Y finalmente, los proyectos de investigación como parte de estrategia de evaluación, una de las participaciones más activas, ya que aquí, de acuerdo con las orientaciones que nosotros como docentes le demos al estudiante para que desarrolle la estrategia de evaluación, el estudiante va a experimentar, va a recopilar datos y va a analizar esa información aplicando el conocimiento que se le dio con anterioridad. Por lo tanto, un proyecto de investigación sí es más riguroso, requiere de mayor trabajo, pero el estudiante lo va a ir desarrollando paso a paso y va a demostrar que tiene esas competencias para, uno, dar a conocer ese problema que se le presentó, cómo ese conocimiento que se formó lo aplicó en su realidad de manera práctica. ¿Bien? Ahora, en cuanto a las estrategias de evaluación con apoyo tecnológico, y hablamos de tecnología porque actualmente no nos podemos escapar de la tecnología, ya que ella pues forma parte o es un elemento clave en nuestra vida diaria. Entonces, dentro de los aprendizajes o la estrategia de evaluación en línea, ¿qué puedo utilizar yo? Bueno, las plataformas de aprendizaje en línea. Para ello, pues yo me puedo apoyar en Moodle, ¿sí? La que utilizamos comúnmente nosotros aquí en la universidad, donde se presentan las clases, establezco foros, mm, establezco espacios para subir la evaluación con algún tiempo. Puedo también crear exámenes en línea, asignar tareas, darle retroalimentación al estudiante. También, por ejemplo, tenemos lo que es Canva, que me permite, es una aplicación que me permite
estudiante y está Blackboard. Esto va a depender de la dinámica o de las herramientas tecnológicas que yo tengo a mi alcance para poder desarrollar mi estrategia de evaluación. Otro aspecto importante en cuando me apoyo en tecnología son las simulaciones interactivas. Para ello, eh, existen páginas web como la Universidad de Colorado, entre otras, que permiten hacer simulaciones de experimentos que resultan peligrosos hacerlos en el aula, en el laboratorio. Pero al yo mezclar, por ejemplo, de manera interactiva, uno no va a existir el riesgo y el estudiante puede vivir la experiencia de esa práctica de laboratorio, ¿sí? Entonces, hay prácticas de laboratorio, por ejemplo, la Universidad de Colorado tiene prácticas para matemática, para física, para química, para biología, entre otras materias, ¿bien? Pero resulta que yo necesito aplicar una prueba escrita o un examen, digamos que de manera tradicional, pero con la virtualidad. Bueno, ¿con qué herramientas cuento yo para trabajar con ello? Bueno, puedo trabajar con CapCut, puedo trabajar con Quiz, puedo trabajar con Socrative, y es indiferentemente, puedo generar preguntas de selección y de manera en vivo, por llamarlo así, o de manera instantánea, genero la pregunta, cada uno de los estudiantes hace desde su móvil o su computadora en lo que está trabajando, y presenta la evaluación dándole una retroalimentación inmediata sobre los conceptos o sobre el tema que se está evaluando, ¿sí? Entonces, aplicar ciertas herramientas tecnológicas para evaluar en línea, uno le va a facilitar el trabajo al docente, ya que uno con anterioridad ha establecido cuáles son las respuestas correctas o incorrectas y permite utilizar esa tecnología que para el estudiante es común hoy en día. También dentro de la tecnología encontramos laboratorios virtuales, ¿sí? Y existe diversidad de universidades, incluso aplicaciones gratuitas, otras pagas, que permiten desarrollar prácticas de laboratorios virtuales en estas disciplinas propias de cada una que ustedes tienen en su formación de pregrado. También podemos usar herramientas para la creación de videos, ¿sí? Como SmackTree, Bot, Delum. Existe diversidad para que yo pueda generarle a los estudiantes creen videos, los suban o los compartan sobre algún tema en particular, ¿sí? Donde dejen claro o expliquen conceptos científicos o hablen sobre la resolución de problemas. Sin embargo, también podemos encontrar, para apoyarnos en herramientas tecnológicas para desarrollar estrategias de evaluación, herramientas de colaboración en línea. ¿Cuáles son esas? De repente digo, bueno, necesito hacer un portafolio. Bueno, me voy a apoyar en Google Documentos o en Microsoft Teams, o utilizar otras herramientas que me permitan a mí, por ejemplo, hacer portafolio, un portafolio digital, ¿sí? Para poder ir llevando esa secuencia de aprendizaje, la planificación que él esté realizando. Y finalmente, tenemos software de análisis de datos, ¿sí? Que eso tiene que ver con eh, la aplicación de Excel o SPSS de los estudiantes para que generen gráficos, generen tablas de frecuencia y puedan emitir, después de que generaron esos gráficos o tablas, generen una interpretación de esos resultados. Y tenemos, aquí faltó herramientas tecnológicas para tener otras experiencias de aprendizaje, ¿sí? Como por ejemplo está la realidad virtual, que es aumentada, crear experiencias inmersas o interactivas. Y para ello pues existen diversidad de herramientas que me permiten a mí crear, por ejemplo, una realidad aumentada donde el estudiante genera imágenes, códigos QR, donde lo lee y lo lleva utilizando el celular
la computadora, ver esa realidad aumentada sobre ese proceso que estoy trabajando, ¿sí? De repente ver cómo los dinosaurios caminan, o cómo es una célula, cómo está compuesta, o cómo sería un lanzamiento del proyectil. Todo eso me lo permite sabiendo utilizar la tecnología para evaluar. Bien, ¿cuáles son esas herramientas tecnológicas que podemos utilizar para evaluar en los aprendizajes? Bueno, aquí presento una tabla donde digo cuál es esa herramienta, qué tipo de evaluación pudiese yo realizar y cuál es la función clave de esa herramienta tecnológica. Les había mencionado, por ejemplo, Cactus sirve para yo hacer una prueba diagnóstica informativa. Si quiero iniciar un tema o conocer qué conocimiento tienen los estudiantes sobre X tema, bueno, lo puede utilizar ya que Captu es una especie de juego de repaso de manera interactiva, permite ver qué estudiante respondió primero, cuál no respondió en el tiempo, cuántos respondieron la pregunta correcta, cuántos correspondieron de manera incorrecta. Sócrates también me permite permitiéndome utilizar cuestionarios y rúbricas de evaluación. Google Forms, que es enviar cuestionarios, no utiliza más que todo para cuestionarios o para enviar encuestas, también yo lo puedo utilizar para obtener información, un tipo de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. ¿Qué puedo utilizar yo con Google Forms? Las autoevaluaciones y las retroalimentaciones. Flickr, eh, digamos que es un tipo de evaluación formativa en dispositivos individuales que pues al escanear tarjetas me permite al estudiante tener respuestas. Pues esto con anterioridad nosotros tendríamos que crear las tarjetas y yo como profesor empiezo a preguntar y voy escaneando cada tarjeta para saber si el estudiante acertó o no la respuesta correcta en su evaluación. Sí, pero eso sería más hacia preguntas objetivas. Kixis, pues me permite aplicar una autoevaluación gamificada, un tipo de evaluación formativa. Flipgrid permite una evaluación oral y reflexiva y pues en ella pues se van creando videos reflexivos sobre la respuesta de los estudiantes. EduTulet me permite una evaluación integrada e insertar preguntas en los videos a medida que el estudiante lo va desarrollando. Y Padlet permite aplicar aquí una coevaluación, un conocimiento del estudiante y es, digamos que es una especie de muro colaborativo para la autoevaluación, donde cada quien participa y el estudiante se va dando cuenta de las dificultades que ha tenido durante ese proceso de evaluación. ¿Qué herramientas de aprendizaje pudiésemos utilizar nosotros para hacer simulaciones en el caso de las ciencias básicas? Si yo quiero simular el estado de cambio de algún estado físico en la materia o en matemática, en física, en química o en biología, puedo utilizar esta PET, me permite formular hipótesis, observar y seguir cambios físicos o químicos. Si quiero hacer una evaluación en tiempo real, pues voy a utilizar CapCut. Si quiero una reflexión personal en un caso, pues voy a utilizar Flipgrid para grabar video y ver viendo esos cambios físicos, por ejemplo, dependiendo de lo que yo ponga. Bien. Ahora, ¿qué herramientas tecnológicas para la evaluación de los aprendizajes tengo que tener yo en cuenta al momento de aplicarlas cada una que las he mencionado con anterior? Primero, que haya interactividad, es decir, que la estrategia apoyándome yo en la tecnología que aplique, debe permitirme la retroalimentación inmediata de la evaluación, que el estudiante de una vez tenga esa valoración. Segundo, que esa estrategia de evaluación o esa herramienta de evaluación que yo estoy utilizando sea adaptable a cada ritmo de aprendizaje y estilo del estudiante, ¿sí? Pues yo no puedo, tengo que saber primero si todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, si ese programa que yo estoy utilizando se adapta para todos o no se adapta a esa herramienta para poderla aplicar. Entonces hay que saber que sea adaptable. Tercero, que sea multimodal, es decir, que me permita diferentes formatos para presentar la información, ya sean videos, ya sean audios o sean simulaciones. En cuarto lugar, pues que esa herramienta tecnológica con la que yo me estoy basando permita la automatización, es decir, que me permita a mí facilitar el análisis de datos y los resultados.
Eso, pues en el caso de los docentes, ¿sí? Tal vez, si nos vamos a pie con una estrategia de evaluación tradicional, tenemos una lista y nosotros allí vamos asentando de manera manual la calificación. Las herramientas tecnológicas con esto de la automatización, si aplico una prueba, el estudiante va a tener la respuesta inmediata al finalizar la prueba, cuántas acertó y en cuántas erró. Eh, en el caso de Moodle, pues también se da la retroalimentación y una valoración de manera y al final, cuando yo logre evaluar o quiera evaluar al final del curso, esa automatización me saca de una vez la suma, la resta, la división y todo lo que tenga que sacar para darle cuál es la nota final de ese estudiante. Como octavo aspecto que debemos tomar en cuenta es la portabilidad, es decir, que la permita la evaluación sea asíncrona o remota. Sí, cuando trabajamos de esta parte con la virtualidad, en el caso que estemos trabajando a distancia como trabajamos nosotros, pues que el estudiante pueda presentar la prueba de manera síncrona, no yo establecer un horario, no establecer yo un tiempo, un límite como si fuera de manera presencial, ¿bien? Entonces es eso, bueno, que como estamos trabajando de manera virtual, de manera a distancia, pues si acogí estudiar de esta manera es porque yo voy a presentar la prueba en el momento que tengan la disposición, no que me establezcan un horario, ¿bien? Y lo último, pues que ambas evaluación deba ser transparente, ¿sí? Que esa herramienta permita registrar las evidencias en tiempo real y sea transparente de lo más posible para que tenga una evaluación justa y una evaluación equitativa. Bien, ¿cuál es la cuarta evaluación que ustedes van a realizar para esta unidad curricular de evaluación de los aprendizajes? Bueno, ustedes van a elaborar una estrategia para evaluar un contenido de su especialidad. Pueden utilizarla, digamos, estrategias tradicionales o estrategias digitales. En este caso, pues digo que pueden utilizar una herramienta digital que más se adapte a sus intereses. De repente yo puedo generar un cuestionario por Captub y hago un video corto para subirlo en el espacio o lo subo en YouTube y lo comparto el link para que todos lo vean. O puedo hacer una presentación de PowerPoint o en Canvas, ¿sí? Sobre esa evidencia de la evaluación y subir el link en un documento en el aula virtual del foro para que sus compañeros lo vean, ¿sí? De repente, alguno de ustedes está trabajando una estrategia de evaluación en su aula, una práctica de laboratorio que le está funcionando. Bueno, puede tomar fotografías o hacer videos sobre cómo está evaluando de manera presencial esa estrategia que está muy pertinente para los aprendizajes y nos comparte esa información en el foro para que todos la podamos ver y compartir esa información. ¿Cómo me puede apoyar en la tecnología? Pues si voy a aplicar estos videos para evaluar este contenido. O voy a utilizar Captub o voy a hacer simulaciones. Y existen, como les decía, de la Universidad de Colorado, simulaciones para yo poder desarrollar mis prácticas de laboratorio. Pues la idea es que ustedes de manera real o de manera hipotética, ¿sí? Nos presenten una estrategia de evaluación para un contenido. Cuando la subamos al foro recibamos feedback de todos los compañeros, ¿sí?